La situación humanitaria empeora en Ucrania. Según la ONU, los muertos por la guerra son miles más de los reportados. Y la OIM estimó en más de 8 millones los desplazados internos. Mientras tanto, el asedio ruso continuó este martes con ataques a Odessa y un nuevo intento por tomarse la planta de Azovstal en Mariupol. La Organización Mundial de la Salud calificó como insostenible la estricta política de cero COVID implementada por el gobierno de China y por la que millones de personas se encuentran confinadas. Beijing, por su parte, dice que abandonar este enfoque supondría más de 1 millón de muertes en el país. Asesinan en Colombia al reconocido fiscal paraguayo Marcelo Pecci, especializado contra el crimen organizado. Según información preliminar, sujetos a bordo de una moto acuática lo sorprendieron mientras se encontraba en una playa cerca de Cartagena, donde celebraba su luna de miel. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos con noticias de Ucrania. La misión de monitoreo de derechos humanos en el país dijo que los muertos son miles más que los 3.300 reportados en 11 semanas de conflicto. La Organización Internacional de las Migraciones dijo que ya hay más de 8 millones de desplazados internos y casi 6 millones de refugiados. Informe de Marina Sardiña. El drama humanitario se exacerba en Ucrania. En la semana 11 de hostilidades y ataques indiscriminados del ejército ruso, Naciones Unidas dice que las víctimas civiles superan por miles a las más de 7.000 reportadas por el propio organismo, entre heridos y fallecidos. En total, hasta la fecha, hemos corroborado 7.061 víctimas civiles, con 3.381 muertos y 3.680 heridos en todo el país desde el inicio del ataque armado de la Federación Rusa. Las cifras reales son mayores y estamos trabajando para corroborar cada uno de los incidentes. Las cifras representan un agujero negro, especialmente en ciudades como Mariupol, dado que los incesantes bombardeos del Kremlin impiden la entrada de los organismos internacionales para esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas durante más de 2 meses de asedio. Según las autoridades locales, al menos 100 civiles continúan atrapados en el último reducto de resistencia ucraniana, la acería de Azovstal, y miles más en las inmediaciones de la arrasada urbe. Debemos entender que en Mariupol hay más de 100.000 civiles que están esperando que se les dé la oportunidad de salir y que tengan no solo el deseo, sino también la oportunidad de salvar sus vidas. Por lo tanto, insto a todos a unirse y a no rendirse en esta situación tan difícil. Hospitales, escuelas o teatros que son refugio han sido atacados. La Organización Mundial de la Salud denunció la muerte de al menos 3.000 personas por falta de acceso a sus tratamientos médicos. Con casi 200 ataques sanitarios verificados y documentados por la OMS sobre terreno, Ucrania es testigo del mayor y más rápido asalto al sistema sanitario, a su personal y a sus pacientes. La emergencia humanitaria se traduce también en el número de desplazados internos. Más de 8 millones de ucranianos huyeron de sus hogares para proteger sus vidas. El 63% son mujeres y 6 millones han salido del país. Más de 8 millones de personas han sido desplazadas internamente en Ucrania. Necesitan desesperadamente dinero en efectivo, medicinas y refugio. Por su parte, Moscú continúa negando ataques a la población civil y califica su invasión como una operación militar especial. Mientras tanto, las tropas del Kremlin continúan su ofensiva en el Donbass y se han reportado bombardeos contra Odessa, el principal puerto ucraniano en el Mar Negro. Según el Comando Operativo del Sur ucraniano, al menos una persona murió y otras 5 resultaron heridas en los ataques lanzados por el ejército ruso contra la ciudad costera. Y el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, cuestionó la política de COVID-0 implementada por el gobierno chino y bajo la cual se han confinado a millones de personas en varias zonas del país, especialmente en las últimas semanas con rebrotes en centros urbanos. Su declaración, según dijo, se da teniendo en cuenta el comportamiento del virus y lo que se anticipa en el futuro. Sin embargo, desde Beijing defendieron su enfoque, advirtieron que este sigue siendo esencial para vencer la pandemia y que dejarlo supondría la muerte de más de 1.5 millones de personas. Hemos discutido este tema con expertos chinos y les hemos indicado que la aproximación no será sostenible y considerando el comportamiento del virus, creo que un cambio sería muy importante. And considering the behavior of the virus, I think a shift will be very important. Y en España, médicos y hospitales de Madrid iniciaron hoy una huelga indefinida en contra de la temporalidad laboral.
Los trabajadores de la salud se quejan de que trabajaron arduamente durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, pero que aún persiste la precariedad laboral. Desde Madrid, nuestra corresponsal Marina Colorado con los detalles. A partir de hoy, 10 de mayo, los médicos especialistas de hospitales públicos de Madrid están en huelga indefinida. Piden que el gobierno de la región acabe con la alta temporalidad que sufre el sector, que afecta a más de la mitad de la plantilla y al 82% de quienes trabajan en urgencias. Aunque pueda parecer una jornada normal a mis espaldas, más de 11.000 sanitarios estaban convocados a la huelga. Sin embargo, los servicios mínimos establecidos por el gobierno de Madrid, del 100% en servicios críticos y urgentes y del 50% en otras especialidades, han hecho muy difícil que todos puedan acceder a su derecho a hacer huelga. Pese a que hace tan solo 5 meses entró en vigor en España una reforma laboral que pretendía terminar precisamente con los contratos temporales, y aunque la medida ya está dando resultados favorables en otros sectores, en el médico aún no se ha beneficiado. Desde el propio ámbito sanitario lo califican como la mayor empresa de trabajo temporal de España, con médicos que llevan décadas encadenando un contrato temporal tras otro. Los médicos piden que los aplausos recibidos cada día durante la pandemia de COVID-19 lleguen ahora en apoyo a una huelga para mejorar el sistema sanitario público de la capital de España. Por otro lado, hoy también se activó la línea 024 de prevención del suicidio, que es la mayor causa de muerte no natural en España y la principal causa de muerte en jóvenes. Antes solo existían iniciativas locales o sectoriales, pero no un servicio público. Esta línea de atención a la conducta suicida se ha financiado gracias a los fondos de la Unión Europea. En noticias de América Latina, Paraguay está conmocionada por el caso del reconocido fiscal especializado contra el crimen organizado Marcelo Pecci, quien fue asesinado en Colombia. Pecci se encontraba en la isla de Barú, cerca de la ciudad de Cartagena, donde disfrutaba de su luna de miel al lado de su esposa. Aunque aún se investigan los hechos, medios colombianos informan que hombres armados a bordo de una moto acuática lo sorprendieron con varios impactos de bala. El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez condenó el suceso. Seguir en la lucha contra el crimen organizado, ¿verdad? Esto es muy doloroso, muy duro. He conversado con el presidente Iván Duque por teléfono. Se comprometió conmigo para darnos todo nuestro apoyo para resolver el caso, para buscar a los responsables. También he conversado con el gobierno americano con respecto a eso, quienes también a través de Colombia van a apoyar. Y bueno, y ahora me voy a visitar a la fiscala general. Y en Ecuador, tras el motín del lunes en la cárcel de Bellavista, Santo Domingo, que dejó 44 fallecidos, cabecillas de organizaciones criminales fueron trasladados a otras prisiones de máxima seguridad en un intento por calmar la violencia, mientras el país, de nuevo, debe hacerle frente a su crisis carcelaria. Para el análisis está con nosotros Mario Pazmiño, consultor internacional en seguridad y defensa, exdirector de inteligencia de Ecuador y catedrático de la Universidad Uniandes en Colombia. Mario, bienvenido a France 24. La crisis carcelaria en Ecuador no es una noticia nueva. ¿Por qué se siguen presentando estos hechos tan violentos y cuál es la respuesta al hacinamiento y a la medida de aseguramiento? Gracias, Andrés. Una buena tarde para todos los televidentes. El tema aquí es básicamente que el Estado perdió el control del crimen organizado desde mucho tiempo atrás, y especialmente el control de los centros carcelarios, donde existen dos factores. El uno es los altísimos niveles de corrupción y el segundo la proliferación de megabandas, que están articulando desde los centros carcelarios una dinámica de violencia permanente hacia los centros urbanos. Esto es lo que se ve reflejado al momento en el escenario nacional. A esto se le tiene que sumar dos factores importantes. El uno, que es que estas organizaciones de crimen organizado locales están comenzando a mutar hacia lo que se denominan carteles de primera generación o microcarteles. Y también el otro factor, el Estado no ha podido hasta la presente fecha manejar un control eficiente sobre los diferentes centros carcelarios. ¿En qué medidas están las cárceles preparadas para los motines? ¿Por qué es tan difícil para la fuerza pública retomar el control? Es sumamente difícil porque el Estado no tiene el control de los centros carcelarios, por un lado, y por otro lado, en que el ingreso de armamento a los centros carcelarios es una actividad permanente en las diferentes cárceles del país. Esto no se ha podido controlar. Lamentablemente, la corrupción es la que prima al interior de los centros carcelarios y está dificultando la tarea del Estado para poder atender eficientemente la acción
y la actividad que tiene que cumplir la fuerza pública al interior de los centros carcelarios. No se ha podido controlar hasta el momento estos centros carcelarios. Mario, ¿y cómo va la política para intentar eliminar el hacinamiento? Bueno, el tema del hacinamiento es uno de los factores importantes y más que todo se está pidiendo a la justicia ecuatoriana que se haga cargo directamente de la responsabilidad, porque cerca de 16,000 privados de libertad no tienen al momento sentencia ejecutoriada. Entonces se convirtió esto en un negocio perverso por parte de la justicia ecuatoriana que trata, bajo todo concepto, de sacar un rédito a este hacinamiento y a esta cantidad de detenidos que tiene allá, esperando que tengan el dinero necesario para poder comprar su libertad, que es una cosa completamente desastrosa en el tema de seguridad y en el tema de justicia. Mario Pazmiño, gracias por acompañarnos aquí en France 24. Y cambiamos de tema y finalizamos en Colombia porque se llevó a cabo el encuentro de la Jurisdicción Especial para la Paz por la verdad del reconocimiento de las ejecuciones extrajudiciales en el caso conocido como falsos positivos en la capital, Bogotá, y su municipio aledaño, Soacha. Militares retirados han declarado sobre el asesinato de civiles a quienes hicieron pasar como guerrilleros para cumplir metas en la lucha del conflicto armado. Según la JEP, hay 6.402 casos en al menos 31 de los 32 departamentos del país. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.